¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad hablaremos sobre enfermedad cerebrovascular, que involucra dos enfermedades, el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico o hemorragia cerebral espontánea. Inicialmente hablaremos sobre accidente cerebrovascular isquémico. En general, la enfermedad cerebrovascular involucra un grupo de enfermedades que tienen como denominador común la alteración parcial o total del flujo sanguíneo cerebral en un área determinada. Podemos decir que dentro de este grupo de enfermedades, la más frecuente la constituye el accidente cerebrovascular isquémico, con aproximadamente el 80% de los casos. Le sigue la hemorragia intraparenquimatosa espontánea, con un 15%, y el restante 5% se divide entre hemorragia subaracnoidea y otras menos frecuentes como cavernomas con sangrado cerebral, fístulas o malformaciones distintas al aneurisma cerebral, etc. El accidente cerebrovascular isquémico tiene múltiples sinónimos. Stroke, ictus, apoplejía son términos válidos y que encontramos en la literatura. Esta enfermedad tiene una definición basada en evidencia patológica o imagenológica de isquemia focal con distribución vascular definida o evidencia clínica de injuria isquémica focal basada en síntomas que persisten por o más de 24 horas o hasta la muerte. Aquellos pacientes que presentan un déficit focal secundario a isquemia cerebral y revierten los síntomas dentro de las 24 horas, generalmente mucho antes, entre los 10 y 15 minutos iniciales, se clasifican en un subtipo de esta enfermedad conocido como el accidente isquémico transitorio. Esta enfermedad es una importante causa de muerte. A nivel regional representa entre la primera, segunda o hasta tercera causa de muerte. En nuestro medio lamentablemente no tenemos estadística oficial sobre la incidencia y el pronóstico y la evolución de estos enfermos, pero se sabe que es la principal causa de discapacidad. 50% de las personas que sobrevivan a esta enfermedad van a tener algún grado de discapacidad y entre el 15 y 30% van a tener un grado de discapacidad invalidante. Otro dato importante y llamativo es que menos del 4% de los pacientes, esto a nivel mundial, reciben el tratamiento adecuado. Esta enfermedad puede tener un origen embólico o trombótico. Hablamos de embólico cuando existe un trombo en alguna parte del árbol vascular cuyo fragmento que viaja a través de la circulación ocluye una rama vascular que ya no puede atravesar por su diámetro, es decir, se produce una embolia. Y trombótico cuando el cese al flujo o la obstrucción al flujo se produce in situ, en el mismo vaso sanguíneo. Estas son los dos tipos de lesión que pueden producir un cese súbito del flujo sanguíneo cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico. Las decisiones en el tratamiento se realizan luego de identificar la causa del accidente cerebrovascular y para esto contamos con distintas herramientas como la clasificación de Oxford o la clasificación de Toast. Haremos mención en esta clase sobre la clasificación de Toast, que es la más ampliamente utilizada a nivel mundial. Según esta clasificación, el accidente cerebrovascular isquémico se debe en un 30% de los casos a oclusión de grandes arterias o aterosclerosis, ¿no? Estas van a producir una fragmentación de ese trombo, es decir, una embolia, a ramas distales más pequeñas. En segundo lugar está el ACV isquémico de origen criptogénico o de etiología criptogénica, es decir, que luego de realizar los distintos estudios para tratar de determinar la causa, no se ha podido identificar una clara y ocupa el segundo lugar en incidencia. Posteriormente tenemos al accidente cerebrovascular isquémico de origen cardioembólico,
es decir, que los trombos se encuentran en alguna de las cavidades del corazón, habitualmente cavidades izquierdas, aurícula izquierda la más frecuente, y a partir de ahí fragmenta esos trombos y un émbolo viaja hasta ocluir alguna rama distal de alguna parte del árbol vascular arterial cerebral. En la misma proporción se presentan los infartos lacunares, es decir, aquellas obstrucciones de la microcirculación o de arterias perforantes. Y por último, en un 5% de los casos, el origen de la isquemia cerebral es de causa inusual, como disecciones, arteritis, trombofilia, etc. Existen distintas situaciones que pueden simular o imitar un accidente cerebrovascular isquémico, y las clasificamos de la siguiente manera. Alteraciones metabólicas, como por ejemplo la hipoglucemia, la hiperglucemia, la hiponatremia, hipocalemia o hipovitaminosis B. La característica de todas ellas es que si bien pueden producir una alteración variable del estado de conciencia, difícilmente van a dar una afectación focal en el examen motor, y probablemente este hallazgo sea el más importante a la hora de diferenciar una probable alteración metabólica de un accidente cerebrovascular isquémico. Después existen aquellos trastornos neurológicos con déficit focal agudo de origen no vascular con imágenes normales, algo muy parecido a la presentación clínica de un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, recordando la definición de la primera o segunda diapositiva, habíamos dicho que debe haber una distribución vascular coherente que explique el déficit motor. Este tipo de enfermedades carece de esa característica. Y entre las causas que encierran dentro de este grupo, podemos mencionar a las crisis epilépticas focales motoras, que posterior a la crisis presentan una paresia de TOT, es decir, una irritación cortical que puede manifestarse con déficit motor. Otro ejemplo es la migraña, que se precede de un aura, y el aura muchas veces simula un déficit motor, pero en este caso de origen no vascular. Otro grupo de enfermedades hacen referencia a alteraciones en las imágenes de origen no vascular con cuadro focal, y dentro de ellas tenemos al hematoma subdural, a tumores o a procesos de neuroinfección como las encefalitis. Existen lesiones hiperintensas en secuencias de difusión de resonancia que hablan de edema citotóxico, que es la imagen característica que da en resonancia un accidente cerebrovascular isquémico, pero en este caso no responden a un origen vascular, pero se presentan con signos clínicos de déficit focal, y entre estos tenemos a los abscesos de cerebro, placas desmielinizantes por alguna enfermedad de este tipo y tumores. Siempre debemos tomar en cuenta cuadros psiquiátricos que puedan emular un accidente cerebrovascular isquémico. Las crisis conversivas son un claro ejemplo de esto. Y por último, la intoxicación con determinadas sustancias o fármacos también puede producir alteraciones variables del estado de conciencia que además involucren déficit motor, como el litio, la fenitoína y la carbamazepina. De todas estas enfermedades o patologías que acabamos de mencionar, las que con mayor frecuencia simulan un accidente cerebrovascular isquémico son las convulsiones, que pueden presentarse hasta en un 20% de los casos de pacientes con déficit focal de presentación súbita o aguda. Posteriormente están las otras situaciones mencionadas en menor proporción claramente. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular y en isquemia particularmente, debemos hacer mención a las alteraciones que se presentan en el flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 60 a 80 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Esta cantidad de sangre disminuye gradualmente en las distintas zonas que podemos encontrar en el cerebro de una persona que acaba de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. En la zona de infarto, es decir, en aquella zona que dependía del vaso que ha sido ocluido por un trombo o un coágulo y que se conoce como corazón del infarto, el flujo sanguíneo cerebral disminuye hasta valores críticos, por debajo de los 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Entre la zona de
infarto y el tejido cerebral normal, se dibuja una zona en la que hay una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral, pero no a valores críticos como los que encontramos en el corazón del infarto. Esta zona es la que se conoce como penumbra isquémica, y el promedio de flujo sanguíneo cerebral en esta región es de aproximadamente 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. La disminución del flujo a valores importantes, pero no críticos, permite que ese volumen de tejido encefálico presente una función clínica y eléctrica de la neurona con una disminución importante. Sin embargo, mantiene su integridad estructural, es decir, morfológicamente y anatómicamente mantiene la estructura. Y puede recuperarse las funciones que ha perdido, como la función clínica, metabólica y eléctrica, siempre y cuando el flujo sanguíneo cerebral se restituya en un tiempo razonable. La irrigación de la zona de penumbra depende de la circulación colateral, y esto tiene mucha implicancia en el manejo agudo de esta enfermedad. Hoy por hoy es posible observar, de acuerdo o en relación a distintos estudios por imagen, la zona de penumbra, que habitualmente o nació como un concepto teórico y que uno debería imaginarlo, pero hoy por hoy la tecnología permite visualizar esa zona que está en riesgo de isquemia, ¿no? En este esquema vemos en color rojo la zona de infarto, en color verde la zona de penumbra, es decir, esa zona que tiene una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral, pero que es potencialmente recuperable, y por fuera de esta zona el tejido normal o una zona de leve oligoemia. Lo que es importante acá y importante de ver en las imágenes de la derecha es que muchas veces el infarto, el corazón del infarto, termina siendo de tamaño significativamente menor a toda la zona de penumbra que se encuentra en riesgo de isquemia. Y es distinto desde el punto de vista funcional y de pronóstico tener un infarto relativamente pequeño que afecta a ganglios de la base a tener un infarto prácticamente hemisférico si es que uno no logra preservar y restituir el flujo de la zona de penumbra. En relación a la fisiopatología, es necesario recordar cómo se lleva a cabo el metabolismo aerobio y anaerobio en nuestro organismo. En condiciones normales de aerobiosis, la glucosa se convierte en piruvato a través de un mecanismo de glucólisis, esto mediado por ATP, ¿no? Y cuando existe una cantidad de oxígeno adecuada, a través de la conversión de la acetilcoenzima A, estas moléculas de piruvato ingresan al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs van a terminar dando como productos finales moléculas de ATP, 32 por cada gramo de glucosa, moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono. Esto en condiciones normales, cuando la circulación y el flujo sanguíneo cerebral es normal y cuando se garantiza una adecuada función de la mitocondria. En situaciones de hipoxia o de anoxia, la glucosa también se va a convertir en piruvato por un mecanismo de glucólisis. Sin embargo, este mecanismo no está mediado solamente por ATP, y el producto final de la vía anaeróbica del metabolismo de la glucosa será la producción de ácido láctico en lugar de moléculas de ATP. Esto es fundamental de comprender porque el cerebro tiene como único sustrato energético y que le permite llevar a cabo todas sus funciones al oxígeno. En situaciones de cese de oxígeno, consume rápidamente toda la glucosa o la poca glucosa que tiene disponible, y esto puede producir alteraciones variables a nivel mitocondrial que se van a manifestar clínicamente con muerte neuronal molecularmente con muerte neuronal y clínicamente con déficit neurológico de grado variable. Debido a que el piruvato deriva de la glucosa por mecanismos de glucólisis, en personas que tienen hiperglucemia se va a producir hiperglucemia y cese al flujo sanguíneo cerebral en una determinada zona,
Esa región entre metabolismo anaerobio y mientras más alta se encuentra la glucemia en sangre, más cantidad de ácido láctico se va a producir. Es por eso que en estos pacientes se recomienda mantener controles rigurosos de la concentración de glucosa. Volviendo al producto final de la vía del ácido láctico, se asume que el ácido láctico se eleva hasta su nivel pico en la zona de infarto después de 3 minutos aproximadamente de haber cesado el flujo sanguíneo cerebral en esa región específica. Esto produce que la acidosis secundaria a gran cantidad de ácido láctico desnaturalice proteínas, altere la recaptación de neurotransmisores y promueva la formación de radicales libres, los que también van a generar mayor toxicidad sobre la neurona, como vamos a ver más adelante. En condiciones normales y cuando existen concentraciones normales de ATP, a nivel de la membrana celular se produce un intercambio sincrónico y un intercambio equilibrado de moléculas de sodio y de potasio en un sentido y en el sentido inverso respectivamente. Esto garantiza la homeostasis celular. Cuando no existen moléculas de ATP, lo que se produce es una salida desproporcionada, ¿no?, de potasio hacia el espacio extracelular. Esto produce la apertura de canales del calcio por patrones de potencial transmembrana. Ingresa gran cantidad de calcio al espacio intracelular y esta elevada concentración de calcio produce la activación de enzimas proteolíticas y lipolíticas que van a tener como resultado final la muerte neuronal. Por otro lado, la gran cantidad de calcio intracelular aumenta la liberación y la expresión de neurotransmisores, y estos neurotransmisores van a producir una estimulación constante de otras neuronas generando lo que se conoce como excitotoxicidad. El neurotransmisor principalmente implicado en este mecanismo es el glutamato. Y como mencionamos, el glutamato produce hiperestimulación postsináptica, lo que se conoce como excitotoxicidad, que genera aumento del consumo metabólico cerebral de oxígeno y empeora la hipoxia y la isquemia. Por otro lado, los radicales libres de oxígeno producen rupturas de las cadenas de DNA y desnaturalización de las proteínas, producen lesión endotelial, aumento de la permeabilidad vascular y edema cerebral, y también peroxidación de lípidos de membrana y alteraciones de la función mitocondrial, lo cual exacerba el metabolismo y la oxigenación celular y fomentan la producción de isquemia cerebral. Las manifestaciones clínicas típicas de un accidente cerebrovascular isquémico, hacen referencia a un déficit focal súbito, es decir, la presencia de forma aguda de la incapacidad para ejecutar una función específica que tenga relación con un área determinada del cerebro que en ese momento ha dejado de recibir sangre y por ende oxígeno. Los síntomas clásicos de un accidente cerebrovascular isquémico son la paresia facial, la debilidad motora y trastornos del lenguaje como la afasia. Para evaluar estas funciones se pide al paciente que sonría y vemos asimetría en la comisura labial, que extienda los brazos y vemos cómo uno de ellos cae o tiene incapacidad para hacerlo, y le pedimos que repita una frase y detectamos el déficit del lenguaje. Cuando está presente uno de estos tres síntomas, la posibilidad de padecer un ácido isquémico es del 72%. Si presenta dos, la posibilidad es del 85%. La escala de Los Ángeles es similar, pero por su practicidad la que habitualmente se usa con mayor frecuencia es la escala de Cincinnati. Entonces, el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico se basa en los hallazgos neurológicos focales súbitos y en un estudio por imagen. Dentro de los hallazgos clínicos focales, como ya hemos mencionado recién, parálisis facial, debilidad de un brazo o una pierna, dificultad para hablar o comprender, es decir, afasia, alteración visual, ataxia, que es la dificultad en la coordinación de movimientos,
ignorancia del hemicuerpo afectado. Esto pasa cuando hay compromiso del lóbulo parietal. Y el estudio por imagen lo vamos a mencionar más adelante, pero en general es una tomografía simple de encéfalo en la fase aguda. En algunos casos puntuales, de acuerdo a algunos hallazgos en el examen clínico o algunos antecedentes de relevancia en la historia clínica, es necesario pedir algún tipo de estudio más complejo como una resonancia o una angiotomografía. Pero en la fase inicial y en un paciente que no tiene connotaciones especiales, una tomografía simple de encéfalo será suficiente para determinar el diagnóstico. Una herramienta útil para cuantificar el daño neurológico producto de una ACV lo constituye la escala de Nice. Esta es la escala del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. En esta escala se evalúan 11 ítems, 11 puntos específicos sobre funciones de áreas determinadas del parénquima cerebral y subclasifica de acuerdo al puntaje a un stroke asintomático cuando el puntaje es de 0 puntos, en un stroke menor cuando el puntaje va de 1 a 4, en un stroke moderado cuando el puntaje es de 5 a 15 puntos, moderado a severo cuando el puntaje está entre 16 y 20 puntos, y en un stroke severo cuando el puntaje va de 21 a 42, que 42 es el puntaje máximo de esta escala. Los 11 ítems están claramente definidos. Esta escala diseñada en Estados Unidos actualmente ya está avalada para en su traducción al castellano. Obviamente es difícil memorizarla, pero hoy la tecnología nos permite tener esta escala de fácil disponibilidad en nuestros teléfonos celulares, tablets, laptops, etc., ¿no? Entonces es mandatorio realizar esta escala en un paciente que ingresa a emergencia con clínica sugestiva de accidente cerebrovascular. El estudio imagenológico a solicitar, como hemos mencionado hace un momento, es una tomografía simple de encéfalo, cuya interpretación no debería tardar más de 45 minutos, porque en realidad lo que queremos descartar con la tomografía inicial, cuando sospechamos un accidente cerebrovascular, es que este evento sea secundario a sangrado. El sangrado es fácilmente visible en una tomografía simple de encéfalo, ¿no? El tratamiento específico de estos pacientes hace referencia a tratar de disolver o destruir ese trombo o ese coágulo que está generando la obstrucción al flujo con medicamentos de tipo fibrinolítico. Para eso necesitamos una tomografía que sea normal o casi normal, lo que traduciría pocas horas de evolución, ausencia de sangrado, y el tratamiento estaría enfocado en tratar de reperfundir el vaso comprometido, ¿no? En la tomografía lo que se trata es evaluar los signos tempranos de isquemia. Hay una escala que se llama ASPECTS que determina esto y que no vamos a hacer mucha mención de eso ahora porque no es el tema de la práctica, pero al evaluar y detectar signos tempranos de isquemia en un paciente que no tiene contraindicaciones para recibir un tratamiento fibrinolítico, es la alternativa ya estandarizada hace muchos años a nivel mundial como tratamiento para un evento agudo de isquemia cerebral, ¿no? En algunos casos particulares, muy puntuales, que tampoco voy a entrar mucho en detalle de eso, se solicitan estudios vasculares, es decir, angiotomografía o resonancia con angioresonancia, pero el concepto para nosotros en esta etapa es que un paciente con déficit focal agudo y alta sospecha clínica de accidente cerebrovascular isquémico necesita una tomografía simple de encéfalo lo más pronto posible. Este es un ejemplo de una tomografía con un evento cerebrovascular isquémico. Cuando vemos tomografía hablamos de densidades, y la densidad normal del cerebro es gris. Todo lo que sea más oscuro que el gris se denomina hipodenso y todo lo que sea más claro que el gris es hiperdenso. El infarto cerebral es un modelo de edema citotóxico. Edema es agua, por ende se va a ver más oscura o hipodensa en relación al parénquima cerebral. En este caso vemos compromiso del lóbulo temporal derecho y parietal derecho, es decir, que la afección parece ser una rama de la arteria cerebral media del lado derecho.
Es importante saber que entre el tiempo que transcurre entre la oclusión vascular y la hipodensidad en la tomografía es de aproximadamente 6 horas. Es decir, que una persona que ha sufrido un evento cerebrovascular isquémico y ya tiene cambios de este tipo en la tomografía, tiene por lo menos como tiempo de evolución 6 horas. El tiempo acá es determinante para establecer los candidatos a tratamiento con el fibrinolítico, ya que este tratamiento ha demostrado ser poco efectivo y un poco arriesgado cuando se utiliza en personas que tienen más de 4 horas y media de evolución de la enfermedad. Y en base a esto último que acabo de decir, es que determinamos la ventana terapéutica o el tiempo con el que contamos para tratar de reperfundir esa arteria afectada. En un infarto cerebral típico de aproximadamente 55 mililitros de tamaño, el cerebro pierde 32.000 neuronas por segundo, casi 2 millones de neuronas por minuto, 120 millones de neuronas por hora, 1.200 millones de neuronas por evento. Es decir, el costo para el tejido cerebral es altísimo a medida que va pasando el tiempo. Y en base a esto definimos ventana terapéutica. Este término hace referencia al tiempo que transcurre entre la interrupción del flujo en una arteria específica y la aparición de necrosis de tejido cerebral en el territorio irrigado por dicha arteria. Es decir, que es el tiempo que tenemos para tratar de reperfundirla, porque una vez que la célula llegue a la necrosis, independientemente de lo que hagamos, ese tejido cerebral ya está comprometido y su capacidad de recuperación es ínfima. Por eso es que viene el dicho muy conocido de que tiempo es cerebro. El tratamiento del ACV isquémico en su etapa aguda hace referencia a tratar de reperfundir lo más pronto posible la arteria afectada. Y esto puede hacerse por dos vías. Una vía sistémica con administración endovenosa de medicamentos fibrinolíticos con la intención de diluir o de disolver ese trombo, ese coágulo. Y en situaciones específicas que la podremos charlar en otra oportunidad, realizar esta reperfusión por un método mecánico, es decir, llegar al trombo o al coágulo y tratar de extraerlo con dispositivos ultra sofisticados y especiales diseñados para este fin, con la intención de reperfundir la arteria que estaba comprometida. En aquellos pacientes que no son candidatos a ninguno de estos dos tratamientos mencionados, el manejo está enfocado en tratar de prevenir nuevos eventos y eso se denomina prevención secundaria. La escala de Toast, que hemos visto hace unas diapositivas atrás, permite identificar el origen o la causa del problema y en base a la causa uno va estableciendo el tratamiento que debe realizar a corto plazo. Como puntos clave de esta enfermedad podemos mencionar que es una emergencia médica siempre, en todos los casos. Es fundamental contar con guías y algoritmos de diagnóstico y manejo, que estas cosas hacen más rápido el manejo y ahorran bastante tiempo, y el tiempo es fundamental en este tipo de patología. En pacientes que reciben fibrinolíticos, el tiempo de inicio de la terapéutica es el que marca el pronóstico. Mientras más temprano lo reciban, mayores posibilidades de éxito en la reperfusión y mejoría del estado funcional. Los criterios para administrar este medicamento están claramente establecidos en guías que son de libre acceso para cualquiera de nosotros. Uno puede revisar ahí los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y lo que es importante siempre es respetar esos criterios, porque mientras uno se fije y se maneje por lo que está establecido de acuerdo a múltiples estudios que se han hecho, la posibilidad de éxito terapéutico es alta y la posibilidad de complicaciones muy baja. Ahora hablaremos de hemorragia intracerebral espontánea. Es una patología menos frecuente que la anterior. Recuerden que se veía hasta en el 15% de los casos de enfermedad cerebrovascular, y en general está producida por dos mecanismos claramente reconocidos: la hipertensión arterial de larga data y la angiopatía amiloide.
Los principales factores de riesgo para esta enfermedad son la edad avanzada, personas por encima de 70 años, el consumo de medicamentos anticoagulantes. Ciertas razas tienen mayor predisposición que otras, el consumo de alcohol de forma crónica, enfermedad renal crónica por alteración en la agregación plaquetaria, historia previa de hemorragia cerebral espontánea, microhemorragias en la resonancia magnética y uso de drogas ilícitas son reconocidas como los principales factores de riesgo para padecer esta enfermedad. La hemorragia cerebral producida por hipertensión arterial de larga data, mal controlada o no controlada, afecta a pequeños vasos perforantes y genera en la pared de estos vasos mecanismos de debilitamiento de la pared por lipohialinosis, y esto produce pequeños microaneurismas cerebrales que se rompen cuando existen picos de presión arterial alta. Ya que afecta a estos vasos perforantes, tienen localizaciones específicas y claramente reconocibles, lo cual permite sospechar que el origen de la hemorragia cerebral espontánea en estos pacientes se debe a hipertensión arterial. Los lugares de afección típicos son en mayor proporción el putamen, que es uno de los ganglios de la base, y posteriormente la protuberancia, es decir, a nivel del tronco encefálico, y a partir de allí, en menor proporción, se presentan el cerebelo, en el caudado, que es otro ganglio basal, y en el tálamo. Muy rara vez, diríamos casi de forma anecdótica, tienen localización lobar. La otra causa principal de hemorragia espontánea es la angiopatía amiloide. En este caso hay depósitos de proteína amiloide en la pared vascular, lo cual la debilita y también produce microhemorragias inicialmente y después hemorragias de gran volumen por ruptura vascular. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en varones, una relación 2:1 por razones que todavía no se han podido identificar de forma clara, y en general afecta a personas que se encuentran por encima de los 60 años. Es infrecuente o inexistente en personas jóvenes porque eso es un proceso degenerativo. La incidencia según la edad es la que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? A medida que avanza la edad por encima de los 60 años, la probabilidad de padecer hemorragia cerebral por este mecanismo es cada vez mayor. Existen distintas escalas que han tratado de determinar la mortalidad, es decir, el pronóstico de esta enfermedad. Todas toman en cuenta variables muy parecidas. Esta es una muy antigua del año 93, en la que se involucra el tamaño del aneurisma y el puntaje en la escala de Glasgow, y de acuerdo a eso determinan una probabilidad de muerte a los 30 días de internación. Sin embargo, la herramienta más utilizada se denomina el score ICH, que toma en cuenta el puntaje de Glasgow, el volumen de la hemorragia, si la hemorragia además involucra el espacio intraventricular o no, si la hemorragia es infratentorial o no, y si la edad es mayor o menor a los 80 años. El puntaje va de 0 a 6 y en esta gráfica pueden ver que a mayor puntaje la probabilidad de mortalidad a los 30 días es cercana al 100%, cuando el puntaje es de 5 o más puntos. Para el diagnóstico requerimos imperiosamente de imágenes del encéfalo. Puede ser una tomografía simple, una tomografía con contraste o angiotomografía, en algunos casos resonancia magnética. Es decir, el tipo de estudio que se va a solicitar se basa en la sospecha clínica que tenga el médico para determinar cuál estudio es el que necesita cada paciente. Sin embargo, hay variables comunes a todos ellos. Nos permiten ver la localización anatómica del hematoma, su forma, el tamaño que tiene, si se produce efecto de masa sobre el parénquima cerebral, si produce desplazamiento de estructuras o herniaciones, y si hay presencia de volcado en los ventrículos o no.
Por otro lado, nos permite tener un diagnóstico etiológico en base no solamente a la imagen, sino a la edad y a los antecedentes, a la presencia o no de malformaciones vasculares detectadas por un estudio vascular del sistema nervioso central y a imágenes finas del parénquima cerebral que pueden realizarse con una resonancia magnética. Ante una persona con hemorragia cerebral, es importante determinar el volumen del hematoma porque esto nos va a ayudar a tener un tamaño basal y determinar si el hematoma está más grande o más chico a medida que van pasando los días. Y por otro lado, también es importante para la toma de decisiones terapéuticas, como hemos visto en la escala que hemos mencionado hace un momento. Para calcular el volumen del hematoma, uno se queda en el corte donde el hematoma se ve más grande. Ahí traza distintos diámetros, uno anteroposterior, que va a ser el diámetro A, uno en el sentido horizontal, que va a ser el diámetro B, y el diámetro C incluye el tamaño, la altura del hematoma, que para esto necesitamos o ver un corte sagital, un corte coronal, o hacer el cálculo de acuerdo al espacio que existe entre corte y corte, que eso ese es un dato que nos facilita el técnico que ha realizado el estudio. En general la fórmula es la del elipsoide, es decir, los tres de diámetro se multiplican y luego se dividen entre dos y el resultado es el volumen del hematoma o el tamaño del hematoma en mililitros. Es importante saber que el riesgo principal en la fase aguda de estos pacientes es que la hemorragia siga aumentando de volumen. Esto está claramente determinado en estudios y en este que es el más importante en este aspecto. Pacientes que tenían menos de 3 horas de los síntomas, se les realizó una primera tomografía, una hora después una segunda tomografía, y entre las 2 y las 24 horas siguientes una tercera tomografía. Lo que vieron es que lo que se determinó es que había un aumento sustancial del volumen inicial, del tamaño del hematoma inicial, y consideraban o se considera un aumento sustancial cuando el aumento supera el 33% del volumen inicial, ¿no? Lo que se vio en estos pacientes es que aproximadamente el 26% de ellos aumenta el volumen del hematoma en la primera hora que viene al ingreso al hospital, y entre las 2 y las 24 horas del ingreso, otro 12% también aumentaría el volumen del hematoma, lo que hace que hacia el final del primer día casi la mitad de los pacientes que sufren hemorragia cerebral tengan un aumento significativo del volumen del sangrado, lo cual puede cambiar drásticamente el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la hemorragia se expanda? Bueno, los principales son la hipertensión arterial no controlada ya en la fase hospitalaria, coagulopatía, la forma irregular del hematoma, el antecedente de consumo de alcohol de forma crónica, bajos niveles de fibrinógeno e hiperglucemia. El control de la presión arterial es clave para el manejo de estos pacientes, ya que la hipertensión arterial no controlada es uno de los principales factores de riesgo para que la hemorragia aumente de volumen en las primeras 24 horas. Todos los pacientes que se presentan en la emergencia con algún tipo de injuria cerebral aguda, en general tienen tendencia a la hipertensión porque se activan mecanismos de autorregulación cerebral y eso hace que los valores tensionales se incrementen rápidamente. Se sabe que en un paciente con injuria cerebral aguda, la posibilidad de hipertensión arterial por mecanismos de compensación es alta. En el estudio que acabo de mostrarles, 75% de los pacientes que ingresaron por alguna afección neurovascular tenían una presión mayor a 140 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica, perdón, y 20% tenían una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. En esta gráfica se puede ver eso, que independientemente del tipo de lesión neurovascular, la mayoría de los pacientes ingresan a la emergencia con presiones arteriales que son mayores a 140 y menores a 184 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica.
Es así que desde hace bastante tiempo la American Heart y la American Stroke Association han determinado distintas guías con el fin de identificar el valor de presión arterial más seguro para estos pacientes. Y en esto podemos ver que tanto la tasa de dependencia como la tasa de mortalidad es menor cuando se manejan valores de presión arterial sistólica que van entre los 140 y los 180 milímetros de mercurio, que esa es la recomendación actual. En hemorragia cerebral hay eventos similares a la isquemia cerebral en sentido a la alteración parcial o completa del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con un hematoma cerebral que se ve así hiperdenso, claro, homogéneo, debemos saber que alrededor del hematoma existe una zona muy similar a la zona de penumbra isquémica cuando hablamos de infarto cerebral, pero que en esta patología se conoce como zona de oligoemia, porque en realidad el mecanismo que genera menor perfusión en esta área es distinto. En uno se debe a una oclusión vascular y en el otro se debe a una distorsión del flujo sanguíneo circundante a la zona afectada por el efecto de masa que genera el mismo hematoma. Esta zona no se conoce como penumbra isquémica porque no hay una obstrucción al flujo sanguíneo, sino se conoce como zona de oligoemia, es decir, el flujo sanguíneo cerebral está parcialmente disminuido en este sector. Y por fuera de la zona de oligoemia está el tejido cerebral normal. En base a eso podemos decir que el flujo sanguíneo cerebral en la zona del hematoma es crítica, es baja, es menor a 10 por el efecto de masa que genera el hematoma sobre el parénquima cerebral. A nivel de la zona de oligoemia, el flujo sanguíneo oscila entre 20 y 40 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y por fuera de la zona de oligoemia, que es el tejido normal, el flujo es el mismo que habíamos mencionado como normal, entre 60 y 80 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. La presión arterial y su adecuado control es fundamental para mantener viable esa zona de oligoemia. En base a eso, las guías de la American Heart han establecido bien los umbrales de tratamiento. Esta guía también es de acceso libre y la pueden revisar en cualquier momento. Como conclusión a esta etapa podemos decir que los valores de presión varían de acuerdo a distintas situaciones, pero es importante saber que el descenso de la presión arterial sistólica a valores por debajo de 140, comparado con valores de presión arterial sistólica inferiores a 180, han disminuido el riesgo de expansión del hematoma en las primeras 24 horas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para encontrar diferencias significativas en cuanto al pronóstico de estos pacientes. El otro factor que incrementa el riesgo de expansión de la hemorragia es la coagulopatía. A medida que aumenta el consumo de medicamentos anticoagulantes, también se ha incrementado la incidencia de hematoma cerebral asociado al consumo de anticoagulantes. Además está decir que en pacientes que consumen anticoagulantes el riesgo de hemorragia intracraneal o extracraneal es mayor comparado a aquellos que no consumen este tipo de medicamentos. Algo parecido pasa en pacientes que se encuentran anticoagulados, independientemente del rango de anticoagulación en el que se encuentren, el riesgo de hemorragia es mayor. Y en relación a proporción de la expansión de la hemorragia, también está claro que en aquellos pacientes que no consumen warfarina u otro tipo de anticoagulantes, el riesgo de expansión es marcadamente menor, 16 versus 54%. Algo similar pasa con medicamentos antiplaquetarios. Aquellos pacientes que consumen antiplaquetarios como aspirina, clopidogrel, etc., tienen mayor posibilidad de incrementar el tamaño de la hemorragia inicial. Cuando existe hemorragia cerebral en contexto de coagulopatía, lo que se debe hacer es corregir la misma dependiendo del agente que haya estado utilizando el paciente como anticoagulante.
¿no? Ahí tenemos ejemplos de qué hacer cuando el sangrado se debe o se relaciona a la administración de heparina. En esos casos se termina parar la infusión y revertir el efecto con protamina. Pacientes con consumo de warfarina o acenocumarol. En estos pacientes, además de suspender la medicación, probablemente sea necesario el uso de vitamina K, el uso de plasma fresco congelado, incluso el uso de factores de coagulación sintéticos. Si el paciente ha recibido algún tratamiento fibrinolítico o está en medio de ello, se recomienda parar la infusión, administrar crioprecipitados, que es el hemocomponente que nos va a aportar fibrinógeno. Y cuando el sangrado se debe a inhibidores directos de la trombina, es un poco más complicada la situación porque hoy por hoy no hay antagonistas para su actividad. Un pequeño esquema de cuánto o cómo se corrige el efecto de anticoagulantes. Si solamente discontinuamos el anticoagulante, el tiempo de reversión es de 5 a 14 días. Si solamente administramos vitamina K, el tiempo es de 6 a 24 horas. Si administramos plasma fresco congelado, el tiempo en el que empieza a actuar y revertir la coagulopatía es relativamente rápido, entre 3 y 6 horas. Y si utilizamos factores protrombínicos sintéticos, lo más probable es que el efecto para revertir la coagulación se active de forma inmediata y se complete en un promedio de 15 minutos aproximadamente. Respecto a procedimientos quirúrgicos, vamos a mencionarlos rápidamente. Ventriculostomía en los casos que el sangrado produce hidrocefalia. Es un paciente con 2 tomografías en tiempos distintos. En la primera, gran hidrocefalia y luego de la instalación de una derivación ventricular externa, pero me queda un poquito por fuera del círculo rojo. Se ve como claramente se achica el tamaño ventricular hasta encontrar su tamaño y su forma normal. Por otro lado, la evacuación del hematoma es a veces una alternativa. Cuando el hematoma está en cerebelo y hay deterioro neurológico, y un hematoma por más de 3 centímetros de diámetro tiene alta chance de comprimir el tronco encefálico, por ende producen hidrocefalia. En esos casos de hematomas de la fosa posterior es conveniente realizar la evacuación del hematoma y muchas veces es necesario complementarla con una craniectomía. Cuando los hematomas son lobares y generan efecto de masa grave y herniación, se recomienda la evacuación quirúrgica para evitar un mayor deterioro clínico. En cuanto a las conclusiones, diremos que es una enfermedad con incidencia en aumento, alto costo social, cultural y económico, genera alta disabilidad en aquellos que sobreviven y tiene una mortalidad también marcada. Hay un incremento significativo de la frecuencia de hemorragia intraparenquimatosa espontánea asociada al uso de antitrombóticos. Y recordar que el control intensivo de la presión arterial y de la coagulación son fundamentales para la evolución y pronóstico de estos pacientes.